Bienvenido a un nuevo video recorrido de Base Cúbica Inmobiliaria. Hoy estamos en Paseo Country, esta zona que está realmente pegada a lo que es el Yucatán Country Club. De hecho, podríamos hablar que en realidad forman como un ecosistema enorme. Es desarrollado por los mismos constructores del Yucatán Country Club y tienes la súper ventaja de tener la Universidad Anáhuac del Mayab literal al lado, lo vas a ver en las imágenes, el Colegio Madison International y próximamente la zona comercial Paseo Country Downtown. Así que si quieres vivir rodeado de exclusividad, de comodidad y de practicidad, esta opción es ideal para ti. Y ahora sí, entrando en materia, esta es una casa completamente nueva. Como puedes ver, tienes lugar para estacionar 2 autos techados y 2 más detrás. El terreno es un terreno de 305 metros cuadrados y tienes 355 de construcción. En sí el terreno tiene 11 metros de frente y tienes 28 de fondo, lo cual da como muy buen espacio para darle amplitud a todas las áreas de la casa. Bienvenido a tu nuevo hogar. Mira nada más cómo desde la entrada tienes estos reflectores de luz indirecta, LED por supuesto, para darle una vista muy especial en la noche a tu casa. Una puerta súper amplia de piso a techo de madera sólida que le da también un toque de elegancia muy bonito. Tal vez identifiques uno que otro detalle que te parezca ya familiar y sí, esta casa es hecha por uno de mis constructores favoritos. Tenemos ya varios videos y he tenido la fortuna de vender varias de sus propiedades, ya que él construye de forma muy bonita, con mucho detalle y sobre todo con mucha elegancia. Este espacio de cocina, pues como muchos de ustedes saben, a mí me encanta cocinar, entonces, bueno, me imagino momentos familiares o reuniones con amigos, teniendo toda el área social abierta de frente y con salida directamente hacia la terraza, con esta barra preciosa de granito, muy bonito, en color oscuro, que hace contraste con la cocina de madera. Toda la gabatería es madera 100% natural y por supuesto juega, como puedes ver, con el color madera, el oscuro de la barra y también las gavetas superiores en tonalidad oscura. La cocina ya está completamente equipada, tienes campana, tienes parrilla, horno de microondas, horno y por supuesto su tarja doble. Este espacio realmente, como te platico, pues es un espacio muy amplio en donde podrías perfectamente utilizar barra desayunadora, poner un área de comedor y por supuesto tu área de sala social que se conecta directamente a la terraza. Y te estarás preguntando qué es esta pared tan bonita de madera sólida detrás de mí y dónde está el resto de los espacios del área de planta baja. Pues mira, nada más. Por aquí tenemos el baño de visitas que está completamente oculto por esta estructura de madera completamente de piso a techo. Y este baño de visitas tiene también salida hacia el área de piscina porque, bueno, siempre es mucho más práctico que si estás usando el área exterior, no entren por la casa y vayan a mojarte los pisos. Por este lado, otra de las áreas ocultas, como puedes ver aquí, es de push y tienes un área de despensa súper amplia que puedes utilizar, también puede ser como bodega. Vuelvo a ocultar totalmente. Y tienes una tercera puerta que es la que te va a conectar directamente hacia el área exterior
por aquí sales hacia el pasillo que te lleva a la cochera y hacia el área de jardín. Aquí en el área de sala tenemos una doble altura. Me gusta mucho porque este constructor en particular deja mucha entrada de luz natural. Los ventanales que deja, la verdad, le dan una vista muy bonita a la casa, muy exclusiva y por supuesto pues materiales de excelente calidad. El piso, por ejemplo, pues es piso de mármol rectificado que también pues hace juego con los acabados de la casa. Otro de los detalles que se utilizaron en esta propiedad es el tipo de piedra, que es piedra local, que le da también esta vista muy linda a la casa y que además pues hace que el mantenimiento sea muy accesible y muy fácil. Como puedes ver, el área de terraza tiene ya su preparación para abanico y tienes también las instalaciones para poder poner una televisión y realmente disfrutar este espacio. El área de jardín es un área de jardín, la verdad, de muy buen tamaño para la proporción del tamaño de terreno. Tiene ya su diseño de jardinería, como puedes ver. Iluminación, que eso es bien importante destacarlo, porque de noche tienes una iluminación preciosa hacia la vegetación y también hacia el área de piscina. El área de piscina, como puedes ver, pues está rodeado de esta tipo deck de madera que hace que también, además del diseño de la vista, pues sea mucho más sencillo y no mojes el resto del piso del área de terraza o vayas a enlodar, por ejemplo, aquí el jardín. Por supuesto, tienes también sistema de riego, eso es algo que no puede faltar nunca. Así que bueno, cada detalle, como te puedes imaginar, está pensado en esta propiedad para que sea lo más práctico y lo más cómodo para ti en la vida diaria. Ya de regreso en el área social interior, podemos ver antes de subir al área familiar este espacio que se dejó como para poderlo aprovechar. Yo pensaría en Navidad, por ejemplo, el pino de Navidad, o puedes poner por aquí unas macetas, algo que le dé un toque muy bonito y muy sencillo de decoración a todo lo que es tu área social. Y también está iluminado, así que bueno, de noche tienes una vista muy bonita y muy iluminada en cada espacio de la casa. Vamos a subir al área familiar, pero bueno, igual me gusta destacar cada detalle. Tienes toda la iluminación indirecta tipo LED, que además de vista, pues obviamente al subir por la noche, pues tienes iluminación. Y ya en planta alta, primero quiero destacar que de aquí del Family Room tienes esta vista hacia el área social y hacia tu terraza, que se ve muy linda, y la entrada de luz natural por medio de los cristales pues también le dan una vista muy bonita. Aquí igualmente se protegió con cristal templado como para tener esos detalles tanto de decoración como de seguridad. Aquí lo que es el área familiar pues es un área, la verdad, considerablemente amplia. Tiene ya su preparación de instalación para que puedas tener área de televisión, área de estudio, de realmente lo que cada quien guste. Y uno de los detalles de este constructor particularmente es que siempre va a dejar por aquí el área de zinc para que también tengas guardados pues todos los materiales que requieres para la limpieza diaria. Tienes por este lado closet de blancos, también con un espacio tipo maletero, y en total tienes 3 recámaras en planta alta. Vamos primero a conocer las secundarias y te menciono que tiene un roof en donde tenemos el área de lavado. Todo lo que es el área de lavado, cuarto de servicio, está en el roof, que por aquí tienes el acceso y más tarde te voy a mostrar.
Comenzamos con la primer recámara secundaria. Es una recámara muy bien iluminada, también ya con la preparación para abanico. Todas las recámaras y áreas sociales cuentan también con la preparación para aire acondicionado y pues es un espacio, la verdad, muy práctico, ya sea para poner una cama matrimonial o queen o bien para poner 2 camas individuales. Por acá tenemos el espacio de closet, que es un espacio también muy completo con cajoneras, área para colgar, zapatera y por acá un poquito más de closets para que realmente nunca te quedes corto de espacio. El baño nuevamente está jugando con la tonalidad de maredera, el color oscuro en un mármol muy bonito y bueno, este diseño que siempre se ve chulísimo en los baños para el lavabo. Lo que es el área húmeda o el área de regadera está completamente forrada de mármol que lo hace de mantenimiento más bajo y que a la vez pues se ve súper bonito. La siguiente recámara secundaria también es muy amplia, realmente es en espacio prácticamente espejo de la que ya vimos, con la diferencia de que aquí el área de baño está separada del área de closet. Nuevamente tenemos el lavabo con acabado de mármol, bajo lavabo de madera, área húmeda forrada en mármol y el closet vestidor también con muy buenos espacios, su zapatera, cajonera y espacios para colgar. Vamos ahora sí a conocer la recámara principal, destacando que la casa ya está equipada, como te mencioné, con el sistema de riego. Tienes además el suavizador, el hidroneumático, tanque estacionario, calentador de agua, preparación para paneles solares y bueno, todas las preparaciones, como ya te mencioné, para aires acondicionados y abanicos. Esta recámara, bueno, la verdad tienes un espacio maravilloso para poner tu recámara king size e incluso un espacio como de televisión por aquel lado. Este closet vestidor que la verdad es de excelente tamaño para el tamaño de la recámara principal, nuevamente con espacios de zapatera, área para colgar, cajones, muy buenos espacios. Aquí se puso el lavabo doble, como debe ser en una recámara principal, y nuevamente pues está el área de regadera forrada de mármol y el mismo juego de colores en este espacio. El área de lavado acá en el rooftop, la verdad pues te da esta facilidad de poder tener este espacio. Tienes acá el área para centro de lavado, por acá pues un área como para poner un mueble tal vez para guardar detergentes, para poner la ropa recién lavada y tienes un área de tendido que no se va a ver realmente nunca hacia el exterior y que bueno, perfectamente pues vas a tener la oportunidad de colgar la ropa y que le dé el sol directo. Estamos ahorita en lo que es el pasillo lateral de la casa, desde donde recuerda que tienes entrada por la puerta exterior hacia el baño de visitas. Además tienes un cuarto de máquinas en donde puedes tener pues toda la maquinaria que se requiere y el cuarto de servicio que tiene también un buen espacio y su baño completo. Estamos llegando ya al final de nuestro video recorrido, pero me gustaría antes de terminar recordarte que Paseo Country está
realmente al lado del Yucatán Country Club, siendo de los mismos desarrolladores, tienes la Universidad Anáhuac del Mayab, tienes el Madison International School y tienes próximamente lo que va a ser el área comercial Paseo Country Downtown. Y además, Paseo Country también tiene sus amenidades. Tiene varios parques infantiles, va a tener un parque protegido por el INAH, tienes seguridad 24/7 y la mayor amenidad es la exclusividad y la cercanía que tiene a estas áreas que ya te mencioné por un precio increíble esta casa. Así que no pierdas oportunidad de contactarnos. Recuerda que durante el video te va a aparecer la clave donde puedes ver todos los detalles de la propiedad. También te van a estar apareciendo mis redes sociales, mi número de contacto. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video, darnos tus comentarios, qué te pareció esta propiedad y qué quieres que traigamos hasta tu pantalla. Y por supuesto, yo voy a estar esperando todos tus comentarios y voy a estar esperando tu llamada para venir juntos a conocer tu próxima casa. Soy Clau Campuzano, me encanta estar con ustedes y ya estoy esperando quién se va a llevar esta propiedad.